Una carta dejada en un palomar en ruinas esconde más que palabras, esconde traición. Bienvenido a Misterios Clásicos. Soy tu anfitrión Tristán. Dime, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando hoy? Tus mensajes iluminan este canal. Deja un comentario y saluda. Ahora descubramos el secreto escondido en las sombras. Era una fresca mañana de otoño en el pueblo de Highfield St. Mary, el tipo de día en el que incluso la hiedra parecía susurrar con educada emoción. La campana de la iglesia acababa de dar las 9 y la encargada de correos, la señora Edna Larch, ya había comenzado su ritual diario de cepillar las hojas de sicomoro caídas de los escalones de la antigua oficina de correos de piedra, un ritual más simbólico que eficaz, porque la brisa tenía sus propias ideas. Miss Marple, sentada pulcramente en el banco frente a la verja de su jardín, al otro lado del prado, observaba la actividad con el tipo de agradable distanciamiento que uno podría mostrar ante una obra de teatro bien ensayada. Siempre había considerado que la vida del pueblo era un teatro de costumbres, lleno de actuaciones sutiles y guiones ocultos. Y en Highfield St. Mary, incluso el acto más mundano, como barrer las hojas, podía tener matices de rivalidad, reputación o arrepentimiento. Esa mañana en particular, un cambio sutil perturbó el ritmo habitual. La señora Larch, conocida por su puntualidad y su inquebrantable compostura, se detuvo a mitad de su barrido. Miró el viejo palomar colocado en la pared lateral de la oficina de correos, un elemento ornamental que quedó del siglo XVIII, abandonado durante mucho tiempo por los pájaros, y que ahora se utiliza principalmente como una novedad local. Curiosamente, dejó su escoba y caminó rápidamente hacia ella, como si la hubieran llamado. Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza. El palomar tenía un pequeño y curioso buzón colocado justo debajo del nivel inferior. Un viejo objeto de 1900 latón, sin usar durante años, olvidado en su mayor parte incluso por los niños del pueblo que una vez se retaron entre sí a arrojar piedras dentro. Pero ahora la señora Larch se había agachado y la abrió con una llave de su delantal, extrayendo algo con una mano enguantada. Su rostro cambió, no dramáticamente, sino en el más pequeño y tenso destello de algo inestable. La señora Larch miró a su alrededor y rápidamente deslizó el objeto, un trozo de papel doblado, tal vez, en el bolsillo de su abrigo antes de continuar con su barrido. Terminó su trabajo con movimientos rápidos y mecánicos y desapareció dentro. Miss Marple cogió su bolso de tejer. No por sospecha, por supuesto, simplemente por costumbre. Las 11, la zona verde del pueblo se había llenado de charlas familiares. Coroneles retirados, madres jóvenes, comerciantes e incluso algún que otro perro compartían el sol de la mañana y los últimos chismes. Era el día del comité de planificación de la cosecha del té, lo que significaba una reunión en la vicaría, una ocasión tan propicia para el escándalo como cualquier fiesta en el jardín. La señorita Marple llegó con su habitual puntualidad y fue recibida calurosamente por el reverendo Potter, cuya esposa había servido un plato de galletas de lavanda con precisión militar. La señora Larch ya estaba allí, inusualmente nerviosa. Tenía las mejillas más rosadas de lo habitual y sus ojos se movían rápidamente cada vez que el vicario mencionaba cooperación comunitaria o donaciones anónimas. En un momento dejó caer su taza de té, una delicada porcelana, floral, provocando un silencio momentáneo. «Lo siento muchísimo», murmuró recuperándose rápidamente. «Torpe de mi parte». Miss Marple, mientras sorbía su té en cortés silencio, notó algo más. La señora Larch no llevaba su delantal habitual, ni su olor habitual.
Algo ligeramente floral y desconocido se aferraba a ella ese día, como un perfume prestado. A medida que avanzaba la reunión, la conversación giró hacia los próximos visitantes, especialmente un nombre que provocó una reacción silenciosa. Henry Symes, dijo el reverendo consultando su lista. Al regresar del extranjero después de bastantes años, al parecer, ha heredado Ivy Hollow. Hubo una oleada de miradas medio reprimidas. «¿Ivy Hollow?», dijo la señora Weatherby parpadeando. «Pero esa era la casa de la vieja señorita Beecham, ¿no?» «Aún lo es», murmuró el vicario, «aunque falleció hace algunos meses, como todos sabéis. La señorita Marple lo sabía, recordó el obituario. Lo que no sabía era que Henry Symes lo heredaría. Oh, eran muy... está cerca», añadió de pronto la señora Larch. La señorita Beecham y Henry. Prácticamente familia. Algo en la forma en que lo dijo no sonaba cierto. No en tono, sino en tiempo. Fue demasiado rápido, demasiado preparado, y nadie más recordaba la misma conexión. La señorita Beecham había sido una especie de reclusa durante las últimas 2 décadas. Sin visitantes. Se supone que no hay familia. Más tarde, esa misma tarde, mientras la señorita Marple pasaba por la oficina de correos de camino a casa, vio al agente Riggs hablando con la señora Larch afuera. El tono no fue abiertamente oficial, pero hubo cierta rigidez en el intercambio. La señora Larch señaló vagamente el palomar. Riggs asintió, tomó notas y se fue. El banco situado frente al prado le hizo una seña y Miss Marple volvió a tomar asiento mientras tejía. Momentos después, un grito agudo rompió el silencio. Venía del lado de la oficina de correos. Cuando Miss Marple llegó al lugar con un pequeño grupo de otros aldeanos, Riggs había regresado con la mandíbula apretada y el sombrero ligeramente torcido. La señora Larch estaba pálida y temblorosa, señalando hacia el callejón detrás del muro del palomar. En las sombras de la curva de la pared yacía el cuerpo de un hombre, alto, de mediana edad, con papeles esparcidos a su lado. Su rostro estaba contorsionado en un grito ahogado. Con una mano agarraba un trozo de sobre roto y el resto empapado en el camino de grava. Muerto. Y desconocido para casi todos los presentes. Todos excepto la señora Larch. «Oh, no», susurró. «Es Henry». Symes llegó temprano. Miss Marple no jadeó como los demás. Ella tampoco habló, pero ella miró el palomar, luego en el viejo buzón que había debajo, y luego al sobre roto cerca de la mano del cadáver. Como siempre, nunca fue el grito, el cuerpo o incluso el nombre lo que hizo que su mente cambiara. Era el buzón, muy poco usado, tan absolutamente sin importancia. Hasta ahora, cuando el reloj de la torre de la iglesia dio las 3:30. La noticia se había difundido con la velocidad y precisión de una aguja de tejer bien apuntada. En Highfield St. Mary no era necesario leer los periódicos para saber lo que había sucedido. Bastaba pasar por delante de la carnicería, detenerse en la panadería o holgazanear cerca de la cabina telefónica. La muerte de Henry Symes era ahora una parte tan importante del día como el té y los bollos, y sin embargo, a pesar de toda la charla, poco se sabía realmente. «Derribados, dicen», murmuró la señora Peveril a su hermana, que fingía examinar coles en la frutería. «Se derrumbó detrás de la oficina de correos. Creen que fue veneno. O tal vez un corazón débil. Ya sabes lo que la vida en el extranjero afecta a la Constitución». «Escuché que tenía documentos en el bolsillo», respondió su hermana en tono conspirador. «Documentos legales, transferencias de propiedad tal vez, o algo más siniestro, y una carta». Ambos miraron a su alrededor y bajaron la voz automáticamente cuando la oyente más alerta del pueblo pasó cerca. La señorita Jane Marple, caminando,
lentamente con su canasta, como si considerara la madurez de las peras de la temporada. A Miss Marple, sin embargo, no le preocupaban las peras. Estaba pensando en sobres, en concreto, los rotos. Y qué extraño era que Henry Symes llegara sin avisar, tan pronto antes de que se hiciera oficial su supuesto regreso. Lo más curioso de todo, sin embargo, fue el buzón del Palomar, tan intrascendente, tan olvidado, y sin embargo de alguna manera involucrado. Se detuvo en la vicaría para recoger un libro extraviado. La esposa del vicario, la señora Pottle, había pedido prestado La ética del detective administrativo y lo colocó por error debajo Reparación del hogar a través de la fe. El libro en sí importaba poco, pero la señorita Marple sabía que la señora Pottle, una cronista compulsiva de todos los acontecimientos del pueblo, sabría más que la mayoría. «¡Qué cosa tan espantosa, Jane!», susurró la esposa del vicario, entregando el libro y mirando a su alrededor como si incluso la hiedra pudiera estar escuchando. Sabía que ese hombre traería problemas. La señorita Beecham apenas habló con nadie durante años, y ahora... «Entonces, ¿conocía a Henry Symes?», preguntó Miss Marple tocando pensativamente el borde del libro. «Oh, no, nunca lo conocí, pero yo escuchó en su juventud era más bien un inútil, siempre en el extranjero, Egipto, creo. O fue Argentina. Nunca se conformó, nunca escribí. Y luego, ¡puf!, volver a heredar una propiedad que nadie sabía que estaba destinada a él». La señorita Marple asintió levemente. «Sí, es toda una sorpresa, me imagino. Pero esas cosas rara vez ocurren sin razón». Los Pottle intercambiaron una mirada. El reverendo Pottle acababa de entrar, su expresión inusualmente grave. «Acabo de venir de hablar con el agente Riggs», dijo. «Estaba preguntando sobre cualquier vínculo familiar que el señor Symes pudiera haber tenido. Parece... Bueno, perdóneme, Jane. Algunos de los aldeanos han dado a entender que la pobre Edna Larch pudo haber sido algo más que una simple jefa de correos en sus asuntos». «¿Negocios?», exclamó la señora Pottle claramente emocionada. «Ay, Walter, rumores nada más», dijo el vicario con severidad, pero Miss Marple percibió una nota de incomodidad. Aún así, había una carta en el bolsillo del señor. «Symes rota y aparentemente incompleta». «¿Incompleto cómo?», preguntó Miss Marple con demasiada indiferencia. «Falta media página», dijo. Riggs no dijo mucho, pero por lo que parecía la carta estaba dirigida a alguien, tal vez sin firmar, más bien críptica, algo sobre la verdad por fin, y lo que estaba escondido en el Palomar. Un toque melodramático, pero el significado no está claro. Miss Marple le dedicó una sonrisa educada. «La verdad muchas veces lo es». Poco después se despidió y caminó el largo camino a casa, bordeando el carril lateral que pasaba junto a la oficina de correos. Un pequeño ramo de flores marchitas había sido colocado cerca del lugar donde había caído Henry Symes. Alguien los había colocado con delicadeza, pensativamente. Hizo una pausa, estudiando las sombras proyectadas por el muro de piedra, el ángulo de la luz del sol, la estrechez del camino. Uno no llegaría hasta aquí por accidente. En ese momento, la puerta de la oficina de correos se abrió con un leve timbre y la señora Larch salió, cerrándola con dedos temblorosos. Se volvió y vio a Miss Marple. Sus ojos se encontraron. «Oh, señorita Marple», dijo la encargada de correos con voz quebradiza. «Perdóname, hoy no soy yo mismo». «Es comprensible», dijo amablemente la señorita Marple. «Debes estar terriblemente conmocionado». «Lo soy». Él era apenas reconocible, Jane. Su cabello se había vuelto tan gris y los años hacen cosas extrañas. ¿Entonces lo conocías bien?» La señora Larch vaciló. «Una vez,
Hace mucho tiempo. Supongo que todos tenemos capítulos que no compartimos. Miss Marple asintió con un tono suave. Sí, es mejor no leer algunos capítulos. Pero me pregunto, querida, ¿colocaste algo en la caja del Palomar ayer por la mañana? Debí abrirla. Por un momento, la señora Larch no respondió. Luego sonrió, tensa y no del todo convincente. Oh, solo una nota, un asunto privado. A veces lo uso y para mí. Es una tontería, de verdad. Se siente como un cajón secreto, inofensivo. Por supuesto, bastante encantador. Pero a Miss Marple no se le pasó por alto el modo en que la mano de la mujer temblaba ligeramente mientras se ajustaba el pañuelo. Más tarde esa misma noche, mientras caía el crepúsculo y las lámparas cobraban vida en el prado, Miss Marple estaba sentada junto a su ventana con una taza de chocolate caliente. Había dejado de tejer y ahora estudiaba un pequeño fajo de papeles que discretamente le había pedido al reverendo. Una colección de viejos boletines parroquiales, avisos de propiedad y registros eclesiásticos de las últimas 3 décadas. El nombre de la señorita Beecham apareció 2 veces. Una vez en 1934, durante una donación al fondo del tejado de la iglesia, y nuevamente en 1947, cuando una disputa local por tierras la mencionó como reclamante silenciosa de Ivy Hollow, una casa que, hasta hace poco, no parecía pertenecer a nadie en particular. Pero algo más llamó su atención. Una mención de un inquilino durante los primeros años de la guerra, un hombre alojado en la casa de la señorita Beecham, que figura únicamente como señor H.S., pagado en efectivo. No se indica ocupación. Miss Marple dejó su taza de té muy lentamente. A las 9 en punto, el pueblo se había quedado en silencio. El único sonido era el eco del ulular de un búho y algún que otro ladrido procedente de detrás de la valla de la vicaría. Miss Marple apagó la lámpara y dejó que las sombras se extendieran por la habitación. En algún lugar, en una de las ordenadas y alegres cabañas que bordeaban el prado, alguien había estado guardando un secreto durante mucho tiempo, y alguien, más tal vez Henry Symes, había intentado sacarlo a la luz. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué de una manera tan críptica y teatral? ¿Y por qué había terminado con un hombre muerto y una carta rota? Miss Marple aún no tenía la respuesta, pero ella tenía preguntas, y en Highfield St. Mary, las preguntas, como la hiedra, tenían una manera de colarse incluso en los rincones más sellados y apropiados. A la mañana siguiente, la oficina de Minham & Correos permanecía cerrada, algo inusual en Highfield St. Mary, donde se sabía que la señora Edna Larch abría exactamente a las 8, sin importar el clima, la estación o las circunstancias. En la puerta había un aviso escrito a mano, cerrado hasta nuevo aviso por motivo de duelo. La palabra persistía incómodamente en la mente de los aldeanos mientras pasaban, fingiendo no frenar el paso para mirar el viejo palomar o estudiar el terreno donde había muerto Henry Symes. Se advirtió a los niños que se alejaran del callejón. Las damas de la iglesia bajaron la voz cuando surgió su nombre, como si invocaran a un fantasma. Pero Miss Marple, sin dejarse intimidar por el ambiente de incomodidad colectiva, se había levantado temprano. Se vistió con tranquila precisión y caminó hacia el prado con su habitual chal prendido al hombro. No tenía ninguna cita ni ningún recado, solo observación. El agente Riggs, un joven corpulento con la frente perpetuamente nerviosa, salió del camino detrás de la oficina de correos, llevando una carpeta con sujetapapeles y un sobre manila. «Buenos días, agente», dijo Miss Marple con esa clase de sonrisa que había desarmado a generaciones de hombres demasiado confiados. «Qué hermosa mañana. ¿No estás de acuerdo? Aunque imagino que la tuya comenzó en circunstancias más sombrías.
Riggs, no acostumbrado a sus suaves emboscadas, se aclaró la garganta. «Ah, señorita Marple. Sí, bueno, se podría decir eso. Espero que la señora Larch se las arregle», continuó con delicadeza. «Ayer se veía tan pálida. El shock debe ser espantoso». Se ajustó el sombrero con nerviosismo. «Sí, acabo de volver a hablar con ella. Está bastante molesta. Por supuesto, después de todo, uno rara vez espera que un amigo del pasado reaparezca tan repentinamente y luego muera de manera tan dramática». Riggs parpadeó. «Bueno», dijo suavizando la voz, «solo me preguntaba, ¿alguien ha reclamado la mitad rota de la carta? Podría explicar por qué el señor Symes estaba detrás del palomar. No es exactamente la ruta panorámica, ¿verdad?» «No», dijo Riggs, lentamente, mirándola ahora con cauteloso respeto. «No, señora, y tiene razón. No estaba en su bolsillo. Solo la mitad. Hablé con los forenses en Caxton. Creen que fue rasgado deliberadamente. Probablemente se lo quitaron antes de morir». Los ojos de Miss Marple se entrecerraron ligeramente. «Entonces, la pregunta es, ¿quién lo recuperó? ¿Y por qué?» Riggs no dijo nada, lo cual era una respuesta más que cualquier otra. Esa tarde, en la tienda de té del pueblo, bullía una tensión mal disimulada. Las cortinas de encaje ondeaban contra las ventanas abiertas, y la señora Belling, la propietaria, había preparado bollos de nuez de más, sabiendo muy bien que cualquier reunión de 3 o más aldeanos acabaría recurriendo a teorías. «Sigo pensando que fue insuficiencia cardíaca», dijo el coronel Walsh, secándose las migajas del bigote. El hombre parecía haber pasado su mejor momento. Probablemente caminó demasiado rápido después de llegar de Londres o donde quiera que estuviera. Entonces, ¿por qué la policía preguntaba por una carta?, preguntó Maisie Ellingham, maestra de escuela jubilada. Y Dorothy Bill me dijo que tenía sangre en los labios. «¿Veneno?», respiró otra mujer. «O una ruptura», respondió Walsh sombríamente. «Lo vi una vez en la India. Cae como una piedra». Miss Marple tomó un sorbo de té y no dijo nada. Su mirada iba de un orador a otro. Observó cómo cada persona parecía decidida a hacer valer una versión de los hechos, una narrativa, un cierre, y sin embargo los hechos seguían enredados. Frente a la tienda de té se detuvo un automóvil negro, un Bentley lustrado con cristales tintados. Se notó de inmediato. «Ahora, ¿quién podría ser?», murmuró la señora Belling, inclinándose, «para mirar». La puerta del coche se abrió y salió una mujer de aspecto severo con un abrigo oscuro hecho a medida. Tenía el pelo plateado, recogido hacia atrás, y su rostro mostraba líneas de tristeza y cálculo. «Esa», dijo Maisie, que tenía una excelente memoria para los rostros, «es la abogada de Eleanor Beecham, la señorita Cartwright, de Reading». «Panarin». «Inden». Cuestión de minutos, la señorita Cartwright entró en la oficina de correos y habló brevemente con el agente Riggs antes de desaparecer dentro con la señora Larch. Las cortinas estaban corridas. 10 minutos después, reapareció con expresión illegible, caminó rápidamente por el prado sin reconocer a nadie y desapareció por el camino hacia Ivy Hollow, la residencia de Beecham. Los ojos de Miss Marple la siguieron pensativos. Poco después regresó a casa por sus propios medios y pasó el resto de la tarde escribiendo una breve nota, doblándola con mucho cuidado y caminando hasta la vicaría, donde le preguntó al reverendo Pottle si podía entregársela discretamente a la señorita Cartwright. «¿Disculpe?», preguntó sorprendido. «Es simplemente una pregunta relacionada con algunos registros de tierras antiguos», dijo la señorita Marple a la ligera. «Yo preguntaría directamente.
pero creo que el momento podría ser delicado. El reverendo asintió lentamente. Muy bien, Jane, si lo crees prudente. Al caer la tarde, Miss Marple estaba sentada junto a la ventana de su casa, tejiendo en la mano, esperando que el crepúsculo cubriera los tejados. A las 6:30 en punto llamaron a su puerta. La señorita Cartwright estaba en el escalón, con el sombrero en la mano y el rostro ilegible. «Señorita Marple», dijo sin preámbulos, «tengo entendido que tiene interés en los asuntos del patrimonio de la señorita Beauchamp». «Sí», respondió la señorita Marple, dejando su trabajo y haciéndola pasar. «¿Quieres un poco de té?» La señorita Cartwright declinó la oferta con un enérgico movimiento de cabeza. «Perdona mi franqueza», dijo permaneciendo de pie, «pero debo ser breve. Su nota sugería una preocupación sobre el linaje de la propiedad. Puedo confirmar que Henry Symes era el único heredero nombrado en el testamento revisado de la señorita Beauchamp, redactado en 1952. Se formalizó, aunque nunca se discutió ampliamente. La señorita Beauchamp valoraba su privacidad. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, una vez tuvo otro testamento. Uno fechado antes, tal vez nombrando a otra persona. Los ojos de la señorita Cartwright se entrecerraron. «¿Cómo sabes eso?» «No lo sé, pero sospecho, al igual que tú. De lo contrario, no habrías venido». El abogado suspiró y la tensión se alivió ligeramente. «Había un borrador anterior», dijo finalmente. «Nombrar a una mujer, sin parentesco, una señorita Edna Moore. Su nombre fue eliminado de la revisión, aunque el motivo nunca fue revelado. Creo que la señorita Moore ahora se conoce como Edna Larch». Miss Marple inclinó la cabeza. «¿Y no es inusual que alguien revise un testamento y deje el original escondido en la misma propiedad?» «Es muy inusual», admitió Cartwright. «Pero no he encontrado el original, solo la versión de 1952. «Tal vez», dijo Miss Marple en 1960, voz baja, «porque alguien ya lo encontró y temió lo que pudiera significar». Hubo un largo silencio. «¿Estás sugiriendo que Edna Larch mató a Henry Symes?», preguntó Cartwright al fin, incrédulo. «No», dijo la señorita Marple. «Estoy sugiriendo que alguien temía lo que Henry Symes sabía. Si Edna está involucrada o simplemente atrapada en algo más antiguo, algo oculto, todavía no lo sé». La señorita Cartwright partió poco después, conmocionada, pero serena. Miss Marple, sola una vez más, se recostó y cerró los ojos. En algún lugar se había producido un cambio, una reacción no al crimen, sino a lo que amenazaba revelar. Henry Symes no había venido simplemente a reclamar propiedades, había venido con conocimiento, o prueba, y lo había llevado al único lugar de Highfield St. Mary que todavía albergaba secretos detrás de la piedra y la hiedra. El Palomar. El jueves por la mañana, el pueblo había pasado del umbral de la conmoción a la sospecha. La conversación en Highfield St. Mary ya no estaba teñida de tristeza por Henry Symes, sino llena de susurros de motivos y especulaciones. La lluvia de la mañana había amainado, dejando adoquines húmedos y el brillo de nuevos chismes a lo largo de cada seto y mesa de té. Miss Marple, sentada con su bordado en el salón de té Baytree, escuchó mucho sin tener que preguntar. «Recuerde mis palabras», dijo la señora Peveril en un susurro mucho más alto de lo que pensaba. «Se trata de dinero, siempre lo es. ¿Por qué si no regresaría solo unos días antes de que Ivy Hollow cambiara de manos? No creo que haya venido a buscar la casa en absoluto», ofreció la esposa del reverendo Pottle, revolviendo distraídamente su té. «Escuché que había estado tratando de comunicarse con Edna en privado durante semanas. Envió 2 cartas e incluso intentó llamar a la oficina de correos. Ella negó conocerlo. Es extraño, ¿no te parece? Muy extraño»,
asintió Maisie Ellingham. Y ahora este asunto de la carta rota. Si él le escribió, ¿por qué ella se quedaría con una parte y dejaría que el resto cayera junto a su cuerpo? Todos se volvieron instintivamente hacia la figura al otro lado de la habitación, encorvada detrás de un periódico. El señor Alfred Peck, el único abogado del pueblo no afiliado a la finca Beecham. Peck siempre se había presentado como más observador de lo que realmente era. Sus pantalones estaban 2 años atrasados en la moda, pero sus gafas le daban un aire de gravedad que animaba a otros a consultarle. Cuando Miss Marple se unió a su mesa momentos después, él dobló su periódico obedientemente. «Me imagino que ha tenido unos días muy ocupados, señor Peck», dijo agradablemente. Tosió levemente por pudor. «Preguntas leves, nada oficial. Personas que buscan tranquilidad. La muerte, ya sabes, puso nerviosos a algunos. Es comprensible. ¿Y la señorita Cartwright la ha involucrado en algo?» «No directamente, aunque supongo que está preocupada por el testamento original. Es extraño. Que falte, ¿no? Uno pensaría que la señorita Beecham lo habría mantenido bajo llave. Me han dicho que era meticulosa con los papeles». Las agujas de tejer de Miss Marple se detuvieron. «Efectivamente, pero encuentro que la gente solo es meticulosa con las cosas que desean preservar. Lo que desean olvidar, a menudo termina a la vista». Peck frunció el ceño y luego pareció reconsiderar su punto. «Muy bien. Aún así, si la señorita Larch tuviera algo que ocultar, uno pensaría que lo habría quemado hace mucho tiempo. Tal vez no creía que volvería a atormentarla», murmuró Miss Marple. Levantó la vista bruscamente. «¿Crees que ella está involucrada?» Miss Marple ofreció su habitual sonrisa vaga. «Oh, no, pero creo que alguien quiere que ella parezca así». Más tarde ese día, el agente Riggs la llamó, no formalmente, pero sí con un golpe nervioso, en la puerta de su casa y una oferta para repasar algunos detalles. Estaban sentados en el salón de Miss Marple, con Riggs sosteniendo un cuaderno en equilibrio sobre sus rodillas, incómodo entre los antimacassars de encaje y el leve olor a esmalte de lavanda. «Hemos comenzado a reducir las posibilidades», dijo. «Un pequeño avance esta mañana. La carta en el bolsillo de Symes está escrita a máquina, pero en el reverso hay una huella muy débil. Creemos que la copió de otra carta o tal vez la reescribió. ¿Y el contenido? Medias frases, nada condenatorio, pero destaca la frase «la verdad enterrada con la primera voluntad» y una línea sobre la caja del Palomar como un lugar de intercambio, un punto de encuentro. La señorita Marple asintió. Un lanzamiento secreto, entonces. No es infrecuente en tiempos de guerra. Riggs parpadeó. ¿Crees que esto está relacionado con la guerra? No. Pero los hábitos adquiridos durante la guerra a menudo perduran, especialmente si resultaron útiles. Golpeó su cuaderno. Hay otra cosa. Un niño, Peter Larkins, dice que vio a alguien cerca del Palomar la noche antes de la muerte. No a Symes, más alto, con un abrigo oscuro. Pensó que era el señor Appleyard. «Appleyard», repitió la señorita Marple. «¿El guardabosques?» Riggs asintió. «Dijo que simplemente estaba caminando, pero encontramos huellas de botas, unas pesadas. Coinciden con su tamaño. Podría ser inocente, pero teniendo en cuenta la hora, el lugar y el secreto», dijo la señorita Marple, «se vuelve sugerente». Riggs frunció el ceño. «Exactamente. El señor Appleyard vivía solo en una modesta cabaña al borde del bosque. Ese mismo día, más tarde, la señorita Marple caminaba en esa dirección, aunque nunca afirmó haberlo buscado. Estaba atendiendo un poste de la cerca, su rostro rubicundo y arrugado por la intemperie, sus manos gruesas como tubérculos. «Buenas tardes, señor Appleyard», dijo, deteniéndose junto a la puerta.
Espero no entrometerme. Levantó la vista cauteloso. Señorita Marple, ninguna intrusión. He oído que se ha hablado un poco, dijo a la ligera, acerca de las huellas de botas. Su boca se apretó. Fui a buscar a mi perro. Es viejo, a veces deambula. Me desvié hacia el camino de la oficina de correos, así que lo seguí. No me di cuenta de que eso me convertiría en sospechoso. Nadie dijo sospechoso, respondió ella. Pero ser visto en el lugar equivocado en el momento equivocado fomenta... La charla se enderezó. Nunca conocí a ese hombre Symes, nunca lo conocí. He oído hablar de él, claro, todo el mundo lo sabía, pero yo no lo maté. No, dijo amablemente la señorita Marple. Pero quizás sepas quién tenía motivos para temerle. Dudó y entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien lo mató por lo que sabía? Creo que alguien quería silenciarlo antes de que pudiera hacer algo público. Appleyard respiró hondo. Entonces deberías hablar con la señora Ellingham. ¿Maisie? Dijo la señorita Marple sorprendida. No, dijo con brusquedad. No ella, Marta, su sobrina. Trabaja en la oficina del abogado en Caxton. Baja los fines de semana. Me quedé la semana pasada. Chica tranquila, pero astuta como una tachuela. Dijo algo durante la cena. Viene antes de lo que pensaban. ¿Quiénes son ellos? Ella no lo dijo, pero parecía preocupada. Miss Marple le dio las gracias y regresó lentamente. Esa noche, mientras preparaba su diario con una plumilla de tinta nueva, hizo una breve lista. Henry Symes. Regresó temprano. Tenía conocimiento de un antiguo testamento, Edna. Alerce, nombrado en el testamento original. Afirma que apenas reconoció a Henry. Señorita Cartwright. Sabe más de lo que dice, pero discreto. Manzana. Posiblemente inocente. Observante. Conectado con Marta. Marta Ellingham. Trabajando en despacho. De abogados. Mencionó llegada anticipada buzón. Se utiliza para el intercambio secreto. ¿Quién más lo sabía? Subrayó buzón 2 veces. Luego, lentamente, escribió debajo con una letra clara y circular. ¿Quién recogió la otra mitad de la carta y por qué correr el riesgo de ser visto? Porque alguien se había arriesgado. Alguien había seguido a Henry Symes esa mañana. Había estado lo suficientemente cerca como para arrancarle algo, ya sea durante una confrontación o justo antes de desplomarse. Un acto calculado, no de pánico, sino de control. Y ese alguien tenía secretos por los que valía la pena matar. Era una mañana fresca y jadeante de viernes en Highfield St. Mary, el tipo de mañana en la que incluso el canto de los pájaros parecía reacio a perturbar el espeso silencio que se había apoderado del pueblo. El rocío se aferraba a los setos como secretos susurrados. La oficina de correos permaneció cerrada. Ivy Hollow se encontraba detrás de su puerta oxidada, envuelta en silencio. Sin embargo, dentro de esa quietud algo se agitó, algo esperando ser encontrado. Miss Marple tomó su té más temprano que de costumbre, y con un pequeño bolso y su bastón, se dirigió al cementerio. Pasó junto a la señora Weatherby, podando dalias, y al señor Pendle, repartiendo botellas de leche con práctica prisa. Ambos asintieron con la cabeza, pero sus sonrisas reflejaban inquietud. La muerte de Henry Symes no se había desvanecido. Persistía como una nota amarga en una melodía por lo demás agradable. Pero el destino de Miss Marple no era la iglesia, ni el cementerio. En lugar de eso, caminó por un sendero poco transitado detrás de la vicaría, que discurría paralelo a la pared trasera del jardín de la oficina de correos, el mismo sendero desde el que Peter Larkins afirmó haber visto una figura alta la noche anterior al asesinato. Un estrecho seto separaba el camino de la parte trasera de la oficina de correos, donde el antiguo palomar sobresalía como una torre olvidada del muro de piedra.
Aunque estaba parcialmente oscurecida por la hiedra, Miss Marple conocía cada detalle de su estructura. Después de todo, había vivido frente a él durante más de 40 años. Se detuvo y examinó la base, con cuidado de no tocar el musgo que se adhería a la piedra. Sus ojos cayeron al suelo. La tierra aquí, a diferencia del callejón principal, estaba ligeramente hundida y blanda por el drenaje. Allí, medio escondido entre un matorral de hierba, había algo plateado y pequeño. Se agachó con cierta dificultad y lo recogió. Una sola tecla de máquina de escribir. Se había soltado de su mecanismo. La R estaba grabada débilmente en su superficie, desgastada y lisa en los bordes. La mayoría de las casas del pueblo todavía conservaban máquinas de escribir viejas, incluso si habían pasado a usar bolígrafos. Pero lo que intrigó a Miss Marple fue el hecho de que esta llave era empañado. No se había caído de una máquina usada recientemente. Era vieja, había estado inactiva durante mucho tiempo y tal vez fue revivida brevemente. Lo metió en su bolso y se puso de pie, lentamente, recorriendo con los ojos el palomar de nuevo. Dio un paso adelante y presionó ligeramente el buzón de latón situado justo debajo del nivel medio. La puerta se abrió con un chirrido, vacío, pero las bisagras habían sido engrasadas hacía poco. Miss Marple sonrió levemente. Esa tarde, con el pretexto de entregar un pastel de frutas, visitó la cabaña de Maisie Ellingham. Su sobrina Marta estaba en el jardín. Marta tenía 20 y tantos años, un aire sereno y ojos grises alerta. Saludó a la señorita Marple con una calidez que sugería más modales que afecto. «Me temo que la tía Maisie ha ido a su cita con el peluquero», dijo Marta. «¿Quieres que me lleve el pastel?» Miss Marple sonrió dulcemente. «En realidad, querida, esperaba hablar contigo. Me imagino que tu trabajo en la oficina del abogado te brinda una perspectiva única». «¿Sobre qué?», Marta preguntó con cuidado. «Oh, el patrimonio importa. Testamentos. Las propiedades se transmiten inesperadamente. Me imagino que eso viene con algunos casos interesantes». «Así es», respondió ella cautelosa. «Pero no puedo revelar nada confidencial, si eso es lo que me preguntas». «Por supuesto que no, querida», dijo Miss Marple. «Pero uno se pregunta, si un hombre regresara repentinamente a una aldea, insinuando que un antiguo testamento había sido suprimido, ¿sería ese el tipo de cosas que su oficina investigaría?» La postura de Marta se puso rígida. «¿Se trata del señor Symes?» «Pura curiosidad», dijo suavemente la señorita Marple. «Pero la curiosidad tiene sus usos. Por ejemplo, esta mañana encontré algo detrás de la oficina de correos, una llave de máquina de escribir. Creo que la R. ¿Conoce a alguien en el pueblo que recientemente haya pedido prestada una máquina a su oficina?» Marta parpadeó. «No los prestamos». «Ah, entonces tal vez alguien trajo el suyo». Hubo un largo silencio. Entonces, Marta exhaló. «Lo vi. La noche antes de su muerte, señor Symes». La expresión de Miss Marple no cambió. Ella simplemente inclinó la cabeza. «Estaba detrás de la oficina de correos», continuó Marta, mirando hacia el palomar. «Salí hasta tarde, caminando. Él no me vio, pero lo reconocí por una fotografía en los viejos archivos de la señorita Beecham. Había una carta en su mano. ¿Lo publicó? No. Se quedó allí durante un largo rato, luego lo guardó y se fue. Pensé que podría estar esperando a alguien». «¿Se lo dijiste a alguien?» «Quería decírselo a tía Maisie, pero dudé. Al día siguiente estaba muerto». Miss Marple metió la mano en su bolso y colocó la llave de la máquina de escribir en la palma de Marta. «¿Reconoces esto?» Ella lo miró fijamente. «Eso parece de la máquina de escribir de la señorita Beecham. Todavía la tenemos almacenada, pero ha estado rota durante años. Y sin embargo»,
dijo Miss Marple en voz baja. Alguien lo ha utilizado recientemente. Los ojos de Marta se abrieron como platos. El testamento. Alguien intentó falsificarlo. Quizás, dijo la señorita Marple, o tal vez alguien intentó destruir el original y solo más tarde se dio cuenta de que había sobrevivido otra versión. Creo que el señor Symes tenía una copia, tal vez solo una parcial. También creo que intentó enviarla discretamente, quizás a través del buzón del Palomar. Pero alguien lo interceptó. Marta miró hacia abajo. ¿Hay algo más? Sí. Hace una semana estuve tarde en la oficina de correos, ayudando a tía Macy a equilibrar sus libros. Ella salió para atender una llamada. Vi a Edna, la señora Larch, sacar algo de una pequeña lata en el Palomar. Pensó que nadie estaba mirando. ¿Qué fue? ¿Una carta o parte de una? Ella no sabía que yo la había visto. La voz de Miss Marple se calmó. Eso, querida, es muy importante, y no creo que ella lo haya tomado por sí misma. ¿Estaba protegiendo a alguien? La señorita Marple no respondió. Ella se levantó suavemente. Gracias, Marta. Has sido muy valiente. Esa noche Miss Marple regresó a casa y escribió una nueva página en su diario. Llave de máquina de escribir. R. Encontrada en la escena. De la vieja máquina de Beecham. Carta interceptada. ¿Por quién? Marta vio a Edna quitárselo. Pero Edna no es lo suficientemente inteligente como para forjar un testamento, o para matar. Entonces, ¿a quién estaba protegiendo? Subrayó 3 veces la siguiente pregunta. ¿Qué había en la carta que Symes pretendía enviar? Luego hizo una pausa. Si Symes había dejado solo una copia parcial, y durante mucho tiempo se supuso que el original estaba destruido, entonces la verdad debe estar en otra parte. No solo en los documentos, sino en la memoria, en comportamiento, allí. Lo encontraría Miss Marple, no en tinta, pero con miedo. El sábado por la mañana la atmósfera en Highfield St. Mary se había vuelto frágil. Los sonidos habituales del fin de semana, el zumbido de las podadoras de setos, el silbido de las teteras por la mañana y los perros ladrando detrás de las puertas del jardín, se sentían extrañamente apagados, como si el propio pueblo estuviera conteniendo la respiración. La muerte de Henry Symes había pasado de ser una curiosidad trágica a una fuente de tensión tangible. Algo no dicho flotó entre los setos y se deslizó detrás de las cortinas. No fue solo el acto de asesinato lo que lo inquietó. Fue el conocimiento de que alguien entre ellos, había tomado medidas para enterrar la verdad. Miss Marple, después de desayunar junto a la ventana, observó a sus vecinos en silencio. A lo largo de muchos años, había desarrollado una tranquila comprensión del comportamiento. El destello de vacilación en una voz, la mirada desviada demasiado rápidamente, o las bromas forzadas que enmascaraban el miedo. Y esa mañana, 2 de esos detalles le parecieron particularmente reveladores. Primero, la esposa del reverendo Pottel, normalmente efusiva y habladora, había pasado sin siquiera una sonrisa. En segundo lugar, las cortinas de la fachada de Macy Hellingham permanecían corridas hasta pasadas las 8. Un retraso muy inusual en una mujer cuyas mañanas comenzaban sin falta con una escoba y un balde de agua jabonosa. A las 9:30 en punto, Miss Marple se envolvió en su chal gris. Claro, cogió un pequeño sobre de su escritorio y salió de su casa. No caminó hacia el Prado ni hacia la vicaría, sino hacia Ivy Hollow. La puerta de hierro, oxidada y renuente, se abrió con un chirrido cuando ella pasó. El jardín estaba en mal estado, cubierto de maleza y en sombras, como si llorara a su amante ausente durante mucho tiempo y sus secretos. La puerta de entrada recién pintada estaba entreabierta. La señorita Cartwright respondió antes de que la señorita Marple tuviera oportunidad de llamar. «Se te espera», dijo asintiendo con fuerza.
Condujo a Miss Marple a la antigua sala de estar, donde la luz se filtraba a través de las cortinas de encaje y proyectaba sombras moteadas sobre la alfombra descolorida. En el escritorio de la esquina había una caja de documentos de madera abierta. Cartwright hizo un gesto hacia él. Estaba escondido en el forro del viejo baúl de la señorita Beecham, debajo de la tela, dentro de un panel falso. Solo lo descubrí después de tu nota. Miss Marple se acercó a la caja, la abrió con cuidado y sacó un montón de pergaminos doblados. La hoja superior era inconfundible, el testamento original de Eleanor Beecham, fechado en 1949, Edna Moore, ahora Edna Larch, fue nombrada única beneficiaria. Creo que esto es lo que Henry Symes intentaba revelar, dijo Cartwright, y lo que alguien más estaba tratando desesperadamente de suprimir. Miss Marple asintió, con la mirada todavía fija en el documento. La pregunta ahora es, ¿quién sabía de su existencia, aparte de Edna y la señorita Beecham? No puedo decirlo, admitió Cartwright, pero creo que Edna pudo haber confiado en alguien hace años, quizás por culpa o quizás por miedo. La mirada de Miss Marple se desvió hacia la chimenea. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía de una joven Eleanor Beecham, rígida y seria, vestida con encaje eduardiano. Ella no era una mujer confiada, dijo Miss Marple en voz baja, pero estaba orgullosa, y tal vez ese orgullo la hizo proteger algo o alguien que otros no habrían entendido. Hubo una pausa antes de que Cartwright agregara, «¿Qué vas a hacer?» Miss Marple sonrió levemente. «¿Qué hay que hacer? Pero primero tomaré el té con Maisie Ellingham». Media hora más tarde, Miss Marple llegó a The Laurels, la pequeña y cuidada casita de Maisie, cerca de la esquina del prado. Esta vez las cortinas estaban descorridas. Una única ventana estaba entreabierta, y el aroma del betún de limón flotaba en el aire. Maisie abrió la puerta con una alegría forzada. «Jane, qué agradable sorpresa. Entra. Acabo de preparar una taza de té». Miss Marple entró y miró discretamente a su alrededor. No hay señales de Marta, solo Maisie, con las manos ocupadas con tazas y platillos, su voz demasiado alta, sus movimientos un poco demasiado rápidos. «Quería darle las gracias», dijo la señorita Marple, sentándose en el sillón junto al fuego, «por criar a una joven tan perspicaz. Tu sobrina, Marta, es bastante observadora». Maisie parpadeó. «Oh, no pensé que le dijera mucho a nadie». «Veces los más callados ven más». La mano de Maisie tembló mientras servía. Una sola gota de té se derramó sobre el platillo. «Maisie», continuó amablemente la señorita Marple, «¿sabías algo del Antiguo Testamento, el que nombra heredera a Edna?» La taza de té en la mano de Maisie se congeló en el aire. «No», dijo después de una pausa que habló más que la negación. «Solo supe del más nuevo». «Pero usted conocía a Eleanor Beecham», dijo Miss Marple. «Fuiste su amiga en la juventud». «Encontré una foto, una de la exposición de flores en 1933. Allí estabas tú, junto a ella. Y Edna también». Maisie miró hacia otro lado. «Eso fue hace mucho tiempo». «Creo que Eleanor nombró a Edna su heredera no por afecto», dijo la señorita Marple en voz baja, «sino por deber, y tal vez por culpa. Edna sabía algo sobre su pasado, un secreto que merecía la pena silenciar. Quizás algo sobre el verdadero parentesco de Henry». A Maisie se le cortó el aliento. «No, no eso. Creo que Henry era el hijo de Eleanor», dijo la señorita Marple, «nacida fuera del matrimonio, enviada al extranjero, criada por otros, pero ella lo siguió, y cuando terminó la guerra y su conciencia se hizo más fuerte, trató de mantenerlo». «No», dijo Maisie de nuevo. «Ella nunca me dijo eso, pero ella se lo dijo a Edna.
continuó la señorita Marple, y Edna a su vez compartió su carga con alguien que temía lo que la verdad podría afectar al pueblo, a la reputación, a la vida tranquila. Los ojos de Macy se llenaron de lágrimas. No era mi intención que llegara tan lejos, susurró. Usted tomó la carta, dijo Miss Marple. La mitad rota. Lo estaba siguiendo esa mañana. Macy asintió lentamente. Lo encontré en el cajón de Edna la noche anterior, dijo. Reconocí el tipo. Sabía lo que significaba. Si esa carta llegara a alguien, todo cambiaría. La gente hablaría. El nombre de Eleanor sería arrastrado por el barro. Y Edna, ella no podía soportar el escándalo. Así que lo seguí, quería razonar con él. Pero murió, dijo la señorita Marple. Sí, me miró sorprendido. Discutimos. Se agarró el pecho. Se desplomó. No lo toqué. Lo juro. Pero yo, vaciló. Tomé la carta. Pensé que si la destruía, terminaría ahí. La voz de Miss Marple era suave. Pero los secretos no mueren con el papel, viven en las personas. Macy se cubrió la cara con ambas manos. He vivido aquí toda mi vida, Jane. Toda mi vida solo quería mantenerlos intacto. Miss Marple se levantó lentamente y puso una mano en el hombro de su amiga. Lo sé. Esa noche, la señorita Marple se reunió con el agente Riggs. Ella no le dio toda la información, solo la suficiente para reorientar la investigación. No hubo ningún asesinato, dijo, simplemente un hombre, impulsado por la conciencia y el legado, cuyo corazón falló en medio de un viejo secreto. Riggs frunció el ceño. Pero la carta rota será devuelta, en silencio, y también, la verdad, con el tiempo. Riggs, incómodo con la sutileza, asintió vacilante. Cuando el crepúsculo cayó sobre Highfield St. Mary, Miss Marple caminó a lo largo del prado y pasó junto al palomar por última vez. El buzón de latón recibió el último rayo de sol, que brillaba débilmente entre la hiedra. Hizo una pausa y dejó un pequeño objeto dentro, la llave de la máquina de escribir R, ahora pulida y entera una vez más. No evidencia, no acusación, solo un símbolo, que la verdad, una vez oculta, siempre tiene una manera de regresar. El sol salió suavemente sobre Highfield St. Mary el domingo, proyectando largos rayos de luz sobre los tejados y salpicando las calles adoquinadas con una calidez dorada. Para el observador casual, todo volvía a ser sereno. Los pájaros cantaban desde los plátanos. Las contraventanas se abrían con sus habituales crujidos matutinos y las teteras comenzaban a zumbar constante en 100 cocinas ordenadas. Pero debajo, de la calma, Miss Marple percibió algo más, algo inestable. Había dormido profundamente, mientras sus pensamientos pasaban como páginas a través de todo lo que se le había revelado. El testamento oculto, el escándalo largamente reprimido, del nacimiento de Henry Symes, la silenciosa intervención de Macy. Y, sin embargo, mientras estaba sentada junto a la ventana con la bandeja del desayuno, sabía que el misterio aún no había terminado. Demasiadas piezas todavía flotaban sin conexión, como hilos desatados en el dobladillo de un abrigo deshilachado. Las 9:30 llamaron con fuerza a la puerta. El agente Riggs estaba afuera, sombrero en mano y el ceño fruncido. Su habitual torpe formalidad había desaparecido, sustituida por la urgencia. «Señorita Marple», dijo, «será mejor que venga conmigo. Ha habido un robo en la oficina de correos». Ella parpadeó una vez, dejó suavemente su taza de té y se levantó. La puerta trasera de la oficina de correos había sido forzada para abrirse. El marco estaba astillado y la cerradura colgaba suelta. En el interior, los cajones estaban abiertos, los libros de contabilidad volcados y los papeles esparcidos en una
Tormenta de desorden. La pequeña cocina detrás de la ventana de servicio estaba intacta, pero la oficina misma mostraba las marcas de una búsqueda apresurada y deliberada. La señora Larch estaba junto al mostrador, envuelta en un chal, pálida y temblorosa. Escuché el ruido justo después del amanecer, les dijo a Riggs y a Miss Marple. Vivo arriba, ¿sabes? Pensé que era un gato en el callejón. Cuando bajé, se detuvo, señalando el caos. Riggs se aclaró la garganta. Nada parece robado. La caja estaba intacta. La caja fuerte no estaba abierta. Pero alguien estaba buscando algo, murmuró Miss Marple recorriendo con la mirada la habitación. Y no dinero. Se dirigió hacia el gabinete trasero, un armario cerrado con llave que había notado en su última visita. Sus puertas ahora estaban abiertas. Dentro había sobres, llaves viejas, formularios sellados y en el fondo una caja de zapatos maltrecha. Miss Marple lo levantó con cuidado. Contenía una pila de cartas selladas, cada una marcada como «No se puede entregar, devolver al remitente». Tenían décadas de antigüedad. Entre ellos, atado con una cinta descolorida, había un paquete más pequeño, sobres más personales escritos a mano y dirigidos a Eleanor Beecham. «Todos estos tienen matasellos del extranjero», dijo Miss Marple, dándole la vuelta a uno. «Egipto, Sudáfrica, Rhodesia». Riggs miró por encima del hombro. «¿Symes? Creo que sí». Se volvió hacia Edna Larch. «Estos nunca llegaron a ella, ¿verdad?» Edna miró hacia otro lado. «La señorita Beecham los rechazó. Ella me dijo instruido yo para devolver cualquier correo que lleve su nombre. Ella no lo reconocería. No después de la pelea final. Sin embargo, los conservaste». Los labios de Edna temblaron. «Pensé que podría cambiar de opinión. Nunca lo hizo. Pero yo no pude decidirme a destruirlos». Miss Marple cerró la caja. «Con cuidado. Entonces creo que alguien sabía que esas cartas existían y vino a eliminarlas. ¿Quién sabría siquiera dónde estaban?», preguntó Riggs. La señorita Marple no respondió. Pero en su mente, un nombre surgió como una campana sonando en el silencio. Martha Ellingham. Había estado en la oficina de correos varias veces, ayudando con las cuentas, ayudando a Macy. Y su mente aguda y curiosa no habría pasado por alto una caja tan claramente etiquetada. Tampoco habría dejado de captar su valor, no monetario sino narrativo. Si el pueblo supiera que Eleanor Beecham había rechazado durante años los intentos de reconciliación de su hijo, la simpatía podría cambiar, juicio también, y tal vez control. Esa tarde, Miss Marple visitó una vez más la cabaña de Ellingham. Martha abrió la puerta con estudiada calma. Estaba vestida para caminar con el abrigo doblado sobre el brazo. «La tía Macy no está en casa», dijo. «Ella ha ido al salón de la iglesia». «¿Es usted con quien deseaba hablar?», respondió amablemente la señorita Marple. «¿Puedo pasar?». Martha vaciló. Un momento demasiado largo. Luego asintió. En el interior, la sala de estar estaba ordenada y el olor a cera para muebles aún flotaba fresco en el aire. Miss Marple vio un pequeño bolso de cuero junto a la chimenea, con la cremallera abierta, y asomándose, un sobre color crema con un sello extranjero. «Creo que estuvo en la oficina de correos esta mañana temprano», dijo Miss Marple, tomando asiento. Antes de que la señora Larch despertara, la mandíbula de Martha se tensó. «Eso es absurdo». «Y sin embargo», continuó Miss Marple, «sus botas tienen barro en las suelas y los cordones todavía húmedos. Hoy no hay barro en la plaza del pueblo, solo en el callejón detrás de la oficina de correos». Martha no dijo nada. El tono de Miss Marple se suavizó. «No estabas robando, estabas salvando, tratando de proteger a tu tía.
¿O tal vez a tu madre? Marta levantó la vista sorprendida. Oh, sí, dijo Miss Marple, mirándola de cerca. Maisie no es tu tía, es tu madre. Siempre. Ha sido cuidadosa. Nunca ha dicho tanto. Pero el momento encaja y el parecido. Me imagino que dio a luz muy joven. Fuera del matrimonio. Una vergüenza en tiempos de guerra. Pero Eleanor Beecham la acogió y la ayudó a criarte tranquilamente. La compostura de Marta flaqueó. Estaba avergonzada. No. Protectora, corrigió la señorita Marple. Y tal vez a cambio ella pidió lealtad. Silencio. Y más tarde, cuando Henry Symes regresó, amenazando con alterar el equilibrio, interviniste. Lo seguiste. Viste la carta en el palomar. Buscaste la otra mitad. Y esta mañana, temiendo lo peor, regresaste a la oficina de correos para retirar cualquier otra cosa que pudiera exponer la verdad. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Marta. Iba a hacer público todo, no solo el testamento, pero mi madre. Lo que hizo, el niño al que renunció, las mentiras que dijo para sobrevivir. La voz de Miss Marple era amable. Todos tenemos capítulos que pasamos silenciosamente, pero enterrarlos con vidrios rotos solo conduce a más recortes. ¿Qué pasará ahora?, susurró Marta. Miss Marple se levantó y cogió con cuidado el bolso de cuero. Eso depende de si estás dispuesto a dejar atrás el pasado. Estas cartas, levantó el sobre color crema, pertenecen a la memoria de Eleanor Beecham, no a un cajón, no al fuego. Marta no dijo nada. Miss Marple salió de la cabaña con las cartas cuidadosamente envueltas en su chal. Esa noche tuvo lugar una reunión tranquila en Ivy Hollow. La señorita Cartwright, el reverendo Pottle, Edna Larch, Maisie y el agente Riggs estaban de pie alrededor de la gran mesa de roble del salón. Aún no se había convocado ninguna investigación formal, pero la verdad, en sus cuidadosos y dolorosos fragmentos, por fin había sido reconstruida. Miss Marple dejó las cartas sobre la mesa. Estos, dijo, nunca fueron vistos por la señorita Beecham, pero se conservaron y prueban sin lugar a dudas que Henry Symes intentó seriamente volver a conectarse. Si era o no su hijo o simplemente creía que lo era, es irrelevante ahora. Lo que importa es que sus intenciones no eran maliciosas, miró a Edna. No la traicionaste. Conservaste lo que ella no tuvo valor para enfrentar. Y Maisie, trataste de preservar la paz. Pero la paz construida sobre el silencio es frágil. Hubo un largo y doloroso silencio. Entonces el reverendo Pottle dijo en voz baja, «¿Qué quiere que hagamos?» Miss Marple miró hacia la ventana, donde la última luz del día se reflejaba en la hiedra que cubría la pared. Que el pueblo crea lo que quiera. Los susurros no pueden dañar a los muertos, pero los vivos, especialmente los jóvenes, merecen un futuro que no se base en el miedo. Esa noche, el palomar permaneció quieto. Una vez más, sus sombras se profundizaron a la luz de la luna. Pero esta vez no guardaba ningún secreto, solo hiedra, polvo y silencio. Y así era exactamente como debía ser, pensó Miss Marple mientras apagaba la lámpara de su mesilla de noche. El día siguiente, lunes, rompió en un silencio que parecía demasiado silencioso, incluso para Highfield. St. Mary. La noticia no se había extendido más allá de las calles del pueblo, al menos no formalmente, pero aquellos que sabían habían comenzado a cargar con el peso de manera sutil, en miradas que se demoraban demasiado, en palabras elegidas con más cuidado, en pausas entre oraciones que no habían existido antes. Miss Marple, sin embargo, no pensaba en el pasado, no del todo, porque aunque el misterio de la muerte de Henry Symes se había desenredado en gran medida, quedaba un único nudo, obstinado y sin resolver.
Alguien ella creía que él había actuado no solo por miedo o protección, sino con cálculo. Alguien se había llevado más que cartas. Alguien había hecho todo lo posible para controlar la narrativa, no enterrarla. El asalto a la oficina de correos no había sido un acto de desesperación, había sido medido, eficiente, intencional, y no había sido Marta. Esa tarde, Miss Marple invitó a Edna Larch a tomar el té. La encargada de correos llegó exactamente a tiempo, vestida con su elegante abrigo de lana y un sombrero bastante conservador con una cinta de terciopelo arrugado. Parecía cansada, algo mayor, y su habitual compostura erizada se había convertido en algo más frágil. «Gracias por recibirme», dijo mientras Miss Marple la conducía al interior. «Por supuesto, querida», dijo amablemente la señorita Marple, ofreciéndole el asiento más cercano a la ventana. «Es un consuelo tener compañía en tiempos extraños», Edna asintió, entrelazando nerviosamente los dedos en su regazo. Miss Marple sirvió el té y le pasó un plato de bollos de pasas. Al principio hablaron de cosas corrientes. La lluvia de 1960 esa mañana, el estado del tejado de la iglesia y una receta escandalosa en el restaurante. Compañero de dama con pasta de anchoa y natillas frías. Luego, mientras revolvía el té por segunda vez, la señorita Marple preguntó en voz baja: «Edna, ¿sabes quién se llevó las cartas?» La habitación quedó en silencio. Edna levantó la vista, abrió los labios y luego volvió a cerrarlos. «No lo sé», susurró. «Realmente no lo sé. Pero he tenido la sensación desde esa mañana de que alguien más estaba mirando. No solo yo, no solo Marta. Una vez mencionó a una persona que llamó», dijo amablemente Miss Marple, «antes de que muriera el señor Symes. Alguien que preguntó por el palomar». Edna asintió lentamente. «Sí, un hombre. No lo reconocí. Limpio, cortés. No era un aldeano. Hizo preguntas extrañas sobre el edificio, el diseño de la oficina de correos. Dijo que estaba interesado en la arquitectura local. En ese momento pensé que era extraño, pero no le di mucha importancia». Miss Marple emitió un leve murmullo de consideración y se reclinó ligeramente hacia atrás. «Me pregunto», reflexionó, «si sería el mismo caballero que visitó Ivy Hollow hace algunas semanas, afirmando ser del Ministerio de Registros. La señorita Cartwright lo mencionó de pasada. Dijo que solicitó acceso a los antiguos expedientes del caso de la señorita Beecham. Incluso tenía credenciales, pero el ministerio negó haber enviado a nadie». Edna frunció el ceño y la inquietud recorrió su rostro. «¿Crees que él falsificó el testamento?», preguntó ella. «¿O lo intentaste?» «Creo», dijo lentamente la señorita Marple, «que alguien creía que Henry Symes tenía pruebas de un testamento más antiguo y quería reemplazar esa evidencia con algo más conveniente. Si Symes hubiera muerto con un documento revisado en la mano, uno que nombrara a otra persona como heredero, todo habría cambiado. Pero no lo hizo», dijo Edna. «El testamento que tenía era real, desde 1949. «Así es», dijo la señorita Marple. «Y sin embargo alguien todavía intentó controlar lo que la aldea recordaría y lo que olvidaría». Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo colocó suavemente sobre la mesa entre ellos y desdobló el mantel. Fue el llave de máquina de escribir. «La R», dijo la señorita Marple, «encontrado detrás del palomar. Una vez dijiste que la máquina de la señorita Beecham estaba rota hace mucho tiempo». «Lo fue», confirmó Edna. «Se le habían caído 3 llaves. Dejó de usarlas años antes de fallecer. Pero alguien lo arregló, o parcialmente lo arregló, lo suficiente para crear algo que pareciera convincente,
una página falsa, un codicilo falsificado. Creo que Henry Symes descubrió esa falsificación, o la sospechó, y por eso regresó antes de tiempo. Edna guardó silencio durante un largo rato. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, preguntó: ¿Sabes quién? Miss Marple no respondió directamente. En cambio, se levantó y caminó hacia el escritorio debajo de la ventana. Abrió un pequeño cajón y sacó una carta. Fue escrito a máquina, en papel fino de aspecto oficial. La tinta estaba crujiente, los márgenes rectos, pero algo andaba mal. Aquí, dijo Miss Marple, señalando, está la palabra propiedad. Ahora mire de cerca la segunda R. ¿Ves cómo es más bajo que el primero? Y aquí de nuevo, en para siempre. La misma caída. Edna entrecerró los ojos. Es sutil, de hecho, pero esa ligera inclinación es la marca de una llave reparada, desalineada. La señorita Cartwright me mostró una muestra esta mañana. Tuvo una corazonada. Esta carta, que pretendía ser una revisión de 1952 del testamento de Eleanor, nunca fue certificada ante notario, simplemente mecanografiada. Se deslizó en el archivo, prolijamente, sin lugar a dudas. Hasta ahora. Edna inspiró profundamente. ¿Estás diciendo si alguien reemplazado la verdadera revisión? Sí, dijo la señorita Marple, lo que significa que el testamento de 1949, el suyo, siempre fue válido, hasta que alguien temió que pudiera ser encontrado. ¿Pero quién haría tal cosa? Miss Marple volvió a sentarse. Creo, dijo amablemente, que la persona que falsificó la revisión e intentó alterar la memoria de la aldea no era un extraño. Era alguien con acceso a documentos legales, alguien con discreción, alguien que podría sentirse autorizado a determinar quién merecía qué. Edna se quedó mirando. Señorita Cartwright, ella conocía a Eleanor Beecham mejor que nadie, continuó Miss Marple. Ella la respetaba, tal vez incluso admiraba su legado, pero no aprobaba el pasado de la señorita Beecham, especialmente sus indiscreciones. Probablemente te vio, querida, no como una sirvienta leal, sino como un punto débil en una fachada por lo demás respetable. Así que cuando la señorita Beecham murió, la señorita Cartwright vio la oportunidad de corregir el historial. En silencio. Las manos de Edna temblaron. Pero ella fue tan amable. La bondad puede coexistir con la ambición, dijo Miss Marple. Ella no mató a Henry Symes, pero cuando él regresó, entró en pánico. Había creado una versión limpia del pasado, una que el pueblo aceptaría. Y él iba a arruinarla. Esa noche la señorita Marple organizó una reunión tranquila en el estudio de la vicaría. Estuvieron presentes el agente Riggs, el reverendo Pottle, la señorita Cartwright y Edna Larch. El aire era tenso pero cortés, como un té dominical agriado por el azúcar olvidado. Miss Marple presentó sus hallazgos con calma, sin perdonar a nadie, y le hizo a Miss Cartwright una última pregunta. ¿Por qué viniste a la oficina de correos esa mañana antes que nadie? Hubo un largo silencio. Luego, con voz tranquila, la señorita Cartwright respondió: para recuperar los documentos originales, antes de que estalle el escándalo. Usted manipuló un expediente legal, dijo Riggs lentamente. Conservé un legado, corrigió. La señorita Beecham merecía dignidad. No quería que sus pecados fueran desenterrados y exhibidos. Pero Henry Symes tenía derecho a ser reconocido, dijo Miss Marple. Y Edna el derecho a lo prometido. La señorita Cartwright miró hacia abajo. Hice lo que pensé que era correcto. No, dijo amablemente la señorita Marple. Hiciste lo que era conveniente. Riggs tomó nota en su libro. Necesitaremos una declaración completa, señorita Cartwright.
Y los documentos modificados si todavía los tiene. Ella asintió una vez, rígidamente, luego se levantó y se fue sin decir una palabra más. Cuando el anochecer volvió a caer sobre Highfield St. Mary, el pueblo finalmente exhaló. Miss Marple regresó a casa y encendió su lámpara. Las sombras bailaron a través de su sala de estar, rozando los bordes de sus libros y marcos de fotografías. Se había deshecho un último nudo, pero ella no se sintió triunfante, solo un respeto silencioso y melancólico por la fragilidad de Miss Innocent, la memoria, la carga de los secretos y la gentil sabiduría de dejar que la verdad surja no con un grito, sino con un susurro. El martes por la mañana amaneció con una ligera niebla que se enroscaba a lo largo de los bordes de Highfield St. Mary. La aldea, sacudida pero no destrozada, había empezado a recuperarse. Las cortinas se abrieron una vez más sin dudarlo. El timbre de la oficina de correos sonaba de vez en cuando, mientras los cautelosos residentes regresaban a sus rutinas habituales. Los chismes todavía presentes se habían vuelto más especulativos que acusatorios. Ahora estaban más interesados en el motivo que en la culpa. Pero dentro de la cabaña de Miss Marple se estaba desarrollando un análisis mucho más profundo. Miss Marple estaba sentada ante su escritorio con un sobre ante ella. Estaba abierto, era de color crema y tenía grabada la insignia de una firma legal de Londres. La carta que contenía estaba dirigida a la señorita Edna Larch y contenía la confirmación de que el testamento original de Eleanor Beecham de 1949 estaba siendo restablecido, plenamente reconocido mediante sucesión. El codicilo falsificado de 1952, presentado discretamente por la señorita Cartwright, era nulo y sin efecto. Henry Symes había muerto sosteniendo la verdad, aunque no había vivido para verla honrada. Ahora era deber de Miss Marple asegurarse de que así fuera. Dobló la carta con cuidado, la volvió a meter en el sobre y se puso de pie. Una hora más tarde, Miss Marple estaba sentada frente a Edna en la soleada trastienda de la oficina de correos. Los estantes habían sido reorganizados y el papel rasgado que una vez cubría el suelo había desaparecido. A un extraño le parecía como si nunca hubiera pasado nada, pero Edna parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si una carga que había llevado durante mucho tiempo finalmente se hubiera liberado de sus hombros. Miss Marple le entregó el sobre. Edna lo abrió con dedos temblorosos y leyó el contenido lentamente. Cuando terminó, lo sostuvo en su regazo y miró por la pequeña ventana que daba al campo. «Nunca creí», dijo en voz baja, «que esto llegaría a algo, que después de todos estos años, algo que me prometieron todavía podría ser real». «Nunca fue una cuestión de creencia», dijo Miss Marple, «solo de coraje. Protegiste la memoria de la señorita Beecham lo mejor que pudiste, pero al hacerlo, te olvidaste de proteger tu propia verdad». «Ella no me amaba», murmuró Edna. «En realidad no, ella me necesitaba. Pero me mantuvo cerca porque tenía miedo. Yo sabía sobre Henry. Lo sabía todo. ¿Y nunca hablaste de eso?» «No. Ella me hizo jurar. Dijo que había cometido errores, pero que no tenían por qué arruinar todo lo demás. Así que mantuve su secreto. Pensé que algún día sería recompensado por mi lealtad, pero cuando apareció el Nuevo Testamento y me dejaron fuera de todo, simplemente lo acepté. Pensé que me habían descartado». Los ojos de Miss Marple eran bondadosos. «Y sin embargo permaneciste en la oficina de correos todos estos años. No había ningún otro lugar a donde ir», dijo Edna, con un rastro de vergüenza en su voz. Miss Marple se inclinó suavemente hacia adelante. «Ahora lo es. Ivy Hollow pasará a ti. La casa, la tierra.
Es tuya por derecho y no por ningún secreto, sino porque la señorita Beecham una vez vio algo en ti que tal vez no podía admitir. Confiaba en ti más de lo que confiaba en sí misma. Había lágrimas en los ojos de Edna mientras asentía, incapaz de hablar. Miss Marple se levantó y dejó que el silencio hablara por ambas. Aquella misma tarde, la señorita Marple se dirigió al cementerio. La niebla se había disipado por completo y la luz del sol calentaba ahora las piedras cubiertas de líquenes y el camino que serpenteaba entre ellas. Pasó junto a las tumbas de quienes habían mantenido anclado el pueblo durante mucho tiempo. El padre del vicario, una serie de generaciones de Pendle y Bellingham, y más recientemente, la propia Eleanor Beecham. Su lápida era modesta, en memoria amorosa. E.B. 1890-1965. Una vida de devoción silenciosa. Miss Marple permaneció ante él en silencio durante un largo rato. Luego se inclinó y colocó un pequeño ramo de no me olvides junto a la base, no como un tributo a las elecciones de Eleanor, sino a sus contradicciones. Una mujer dividida entre el remordimiento y el decoro, una que había despedido a su hijo y luego volvió a buscarlo demasiado tarde. La paz a menudo sigue a la verdad, susurró Miss Marple, pero rara vez sin dolor. Cuando se giró para irse, vio otra figura parada al final del camino, Martha Ellingham. La mujer más joven se acercó con paso lento y vacilante. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, señalando la tumba. La señorita Marple asintió. Martha permaneció a su lado por un momento. Luego se agachó y colocó un lirio blanco junto a los no me olvides. Mi madre me lo contó todo, dijo en voz baja. Anoche, sobre la señorita Beecham, sobre mi nacimiento, sobre lo que hizo para protegerme. Ella fue muy valiente, dijo la señorita Marple. Estaba asustada, respondió Martha, pero creo que, tal vez, eso también sea una especie de valentía. Miss Marple la miró y notó la firmeza de su postura y la calma de su expresión. Has estado cargando con tus propias cargas, ¿no? Pensé que si la verdad salía a la luz, todo se desmoronaría. Mi madre, nuestro lugar en el pueblo. Pero ahora no creo que nada haya cambiado. En realidad, no. Así es, dijo la señorita Marple. Pero no de una manera que debas temer. La gente tiene mucha memoria, sí, pero también tienen juicios breves, especialmente cuando se muestra amabilidad. Martha asintió. ¿Habrá consecuencias? ¿Para la señorita Cartwright? Ella renunció como albacea, dijo la señorita Marple. En silencio, las autoridades legales se encargarán de la falsificación, pero sospecho que pronto abandonará el pueblo. Ya ha empacado la mayoría de sus papeles. Tenía buenas intenciones, dijo Martha en voz baja. Miss Marple ladeó la cabeza. Muchas personas en esta historia también lo hicieron. El problema es que las intenciones no excusan el daño. Lo que importa es lo que hacemos. Hacer con nuestras decisiones después de Minoritzer haberlas tomado. Martha miró hacia la tumba. Ayudaré a Edna con la casa, dijo. Al principio necesitará apoyo, y no creo que quiera volver a Caxton todavía. La señorita Marple sonrió. Eso sería muy bienvenido, para ambos. Al anochecer, la noticia de la herencia de Edna había pasado silenciosamente de un vecino a otro, enmarcada no por celos, sino con una curiosa mezcla de alivio y aprobación. Ivy Hollow ya no permanecería cerrada y en silencio. El jardín volvería a crecer. El pueblo se adaptaría, como siempre lo hacía, incorporando nuevas verdades a viejos ritmos. A la mañana siguiente, en el salón de té, el coronel Walsh gruñó detrás de su periódico. Sabía que algo andaba mal con ese tal Symes, todo ese escabullimiento, pero resulta que era la abogada, ¿eh?
Nunca confié en el papel elegante y en un cuello rígido. Siempre dije que Edna era más de lo que dejaba entrever, dijo la señora Belling. Es muy trabajador, silencioso pero firme. Bueno, añadió el reverendo Pottle, sorbiendo su té con exagerada calma. Yo siempre digo, el señor trabaja en misteriosos canales legales. Hubo risas educadas. Luego sonó el timbre y la oficina de correos abrió de nuevo, esta vez con un nuevo letrero de latón colocado junto a la puerta. Cierre temporal pendiente de reubicación en Ivy Hollow. Un detalle que no muchos habrían notado, pero Miss Marple sí, y sonrió para sus adentros cuando lo escuchó. Esa tarde, mientras el sol yacía bajo en el cielo y el aire se enfriaba con los primeros indicios del otoño, Miss Marple volvió a sentarse en el banco de su jardín. Su tejido descansaba a su lado. Su taza de té estaba medio llena, olvidada. Hacía mucho tiempo. Observó cómo se movía el pueblo. Niños persiguiendo un aro, una mujer joven en bicicleta, Riggs hablando con el chico de la verdulería sobre bicicletas y frenos. La vida, como siempre, continúa. Y sin embargo, en su interior se había producido un sutil reequilibrio. La justicia no había llegado con sirenas ni esposas. Había llegado suavemente, con una pista escondida entre la hiedra, una confesión plagada de vacilaciones y una verdad transmitida silenciosamente entre mujeres que, de diferentes maneras, habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Miss Marple retomó su tejido, tejió 3 hileras y se dijo en voz baja, «En realidad, nunca se resuelve a las personas, solo sus acertijos». Ella sonrió levemente, porque aún quedaba un hilo más por seguir. El final de septiembre llegó a Highfield St. Mary con hojas doradas flotando perezosamente sobre los caminos de piedra y los setos adquiriendo sus primeros toques rojizos y fuego. En los días posteriores a las revelaciones sobre la muerte de Henry Symes y el testamento falsificado, el pueblo había comenzado a adoptar un ritmo extraño pero constante, un ritmo en el que el pasado no había sido borrado ni perdonado por completo, sino plegado en la memoria como lavanda prensada entre las páginas de un libro viejo. Los aldeanos, después del shock inicial, habían hecho lo que mejor hacen los pueblos ingleses, adaptarse. Se extendió un silencio cortés cuando fue necesario. Se mantenían conversaciones más sutiles bajo el pretexto de pedir paquetes de semillas o pedir prestadas tazas de té. Y aunque el nombre de Henry Symes rara vez se pronunciaba en voz alta, su legado había encontrado su camino en la corriente subterránea de la vida del pueblo, reconocido, si no discutido, Miss Marple, que había observado la transformación con su habitual atención, tenía una última tarea que completar. Esa mañana caminó hasta Ivy Hollow, donde se estaban realizando los preparativos para que la casa volviera a ser habitable. Habían abierto las contraventanas, limpiado el jardín de malas hierbas, y junto a la puerta había un pequeño carro de madera lleno de vasijas de barro, paletas y bulbos tempranos. Edna Larch estaba junto al porche. Su figura ya no era tímida, sino tranquilamente segura. Llevaba un delantal de lino sobre el vestido y un sombrero de ala ancha echado hacia atrás mientras supervisaba la entrega de muebles. «Tienes buen aspecto, Edna», dijo la señorita Marple mientras se acercaba. «Siento como si alguien me hubiera devuelto mi nombre», respondió Edna con una sonrisa tímida. «He vivido en las sombras durante tanto tiempo, Jane. Es extraño, pero también liberador, que me dejen tomar el sol». La señorita Marple asintió. «Nunca estuviste verdaderamente en las sombras, querida. Solo estabas esperando que el resto del mundo te alcanzara». Entraron juntos. El interior de Ivy Hollow había cambiado sutilmente. Las habitaciones que alguna vez resonaron con un silencio frío y majestuoso
ahora portaban la calidez de una vida que se estaba reorganizando. Las cortinas habían sido lavadas y colgadas. El salón olía ligeramente a cera de abejas y a cera para madera. Sobre la repisa de la chimenea solo quedaba una fotografía de Eleanor Beecham, pero junto a ella ahora había una pequeña imagen con marco de plata de un joven Henry Symes, en uniforme. «Lo encontré en el viejo arcón de té de arriba», dijo Edna. «Pensé que debería estar aquí. Ella no lo habría querido, pero yo sí». Miss Marple lo miró en silencio. «La memoria nunca es singular. Todos tenemos versiones diferentes. Esta casa será tuya ahora, para contener tanto la verdad como la ternura». Tomaron té en el jardín, donde los setos habían sido recortados en líneas nítidas, y la vieja fuente en el centro ahora fluía suavemente una vez más. Edna sirvió el té, con manos firmes. «Marta se quedará», dijo. «Tendrá la habitación este. Quiere trabajar localmente. Algo sobre establecer una sucursal para una clínica legal en Caxton. Creo que quiere ayudar a mujeres como su madre». «Entonces ha aprendido la lección correcta», dijo Miss Marple. «La verdad, cuando no se utiliza como arma, se convierte en el comienzo de la curación». Hubo una pausa. «¿Procesarán a la señorita Cartwright?», preguntó Edna en voz baja. «Las autoridades están revisando sus acciones», dijo Miss Marple. «Pero espero que se maneje discretamente. No volverá a practicar. Y ha renunciado a su participación en los asuntos de la aldea. Ella no quiso hacer daño». «No», asintió la señorita Marple. «Pero a veces el daño se hace de todos modos. Las buenas intenciones nunca son suficientes. Lo que importa es lo que hacemos cuando se levanta el velo». Permanecieron sentados en agradable silencio durante algún tiempo. Entonces, Miss Marple se levantó y tomó suavemente la mano de Edna. «Creo que el pasado finalmente ha dado su opinión». Más tarde esa semana, se llevó a cabo un modesto servicio conmemorativo para Henry Symes. No se le dio mucha publicidad, ni se anunció desde el púlpito, pero la noticia se había corrido, discretamente entre aquellos que deseaban asistir. Un pequeño grupo se reunió cerca del borde del cementerio, debajo del saúco, donde se había colocado un simple marcador. Decía: Henry Beecham Symes, 1917-1965. Recordado tardíamente. El reverendo Pottle pronunció unas breves palabras. Un hombre exiliado durante mucho tiempo, que regresó no con ira, sino con esperanza. Nos reunimos no para pensar en la ausencia, sino para ofrecer por fin la presencia que buscaba. Miss Marple estaba al fondo, con las manos cruzadas y un pequeño ramo de ásteres silvestres en la mano enguantada. Marta a su lado no lloró, pero tenía los ojos húmedos cuando se arrodilló para colocar una página doblada debajo de la piedra. La carta estaba atada con una cinta y no tenía nombre, solo una nota manuscrita. Lo sé ahora, y eso es suficiente. Mientras el grupo se dispersaba, Miss Marple se quedó mirando la piedra y el árbol que había encima. Una brisa agitó las hojas. Pensó brevemente en Eleanor Beecham, el orgullo, el miedo, el silencio, y de Edna, que vigila secretos que no le pertenecen durante demasiado tiempo. Y finalmente, de Marta y Maisie, y del viaje tranquilo y doloroso que habían comenzado a recorrer no solo como madre e hija, sino como iguales. Highfield St. Mary volvió a la normalidad lentamente, como si se estirara después de un largo sueño. El té de la cosecha tuvo lugar una semana después en el jardín de la vicaría. Miss Marple le trajo galletas de canela. Edna trajo tarta de grosellas. Marta ayudó a organizar la mesa de la rifa. El coronel Walsh ganó una manta de crochet que fingió no querer. La señora Peveril hizo 3 anuncios,
y se interrumpió 4 veces. El pueblo volvió a sonreír, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había regenerado sí mismo. Cuando el sol empezaba a ponerse sobre la fiesta en el jardín, Miss Marple estaba sentada con un pequeño grupo de damas, con el chal sobre el regazo y una sonrisa en el borde de los labios. «Aún no entiendo», dijo la señora Belling bajando la voz. «¿Cómo supiste que no era Edna ni Marta, ni siquiera Maisie? Había tantas piezas». «No se trataba solo de piezas», dijo amablemente Miss Marple. «Se trataba de patrón. ¿Quién se benefició? ¿Quién entró en pánico? ¿Quién se preparó? En mi experiencia, quien hace el trabajo más ordenado suele ser el que necesita que la verdad desaparezca por completo». «¿Y nunca sospechaste de Henry Symes?», preguntó la señora Ellingham, inclinándose. «No», dijo la señorita Marple. «Vino aquí con las manos abiertas, pero el pasado no siempre agradece eso». Se quedaron en silencio por un momento. Luego la señora Belling añadió: «Realmente deberías escribir un libro, Jane. Tienes la mente para ello». Miss Marple se rió. Entre dientes: «Oh, no. Prefiero mis rompecabezas con té y limón, no con tinta y plazos». Esa tarde, mientras se vaciaba el prado y se retiraban las linternas, Miss Marple caminó lentamente hacia su casa, el aire fresco con la promesa de la llegada del otoño. En 1160, la puerta de su casa se detuvo. El palomar al otro lado del prado estaba ahora en silencio. Ya no es un escondite, ya no es un buzón, solo piedra, hiedra y memoria. Lo miró con cariño, y tal vez con algo parecido a una despedida. Luego se volvió, entró en su cabaña y cerró la puerta suavemente detrás de ella. El pasado, por fin, había hablado, y Miss Marple, guardiana de secretos y vigilante de almas, había escuchado.